Bienvenidos nuevamente a AFAC. En esta nueva lección veremos cuáles son los orígenes y cómo se desarrollan los trastornos de ansiedad. Para comenzar definiremos qué son la ansiedad y el miedo. La ansiedad y el miedo son reacciones normales que se dan ante la percepción de una amenaza. La ansiedad generalmente es activada por una amenaza poco clara, mientras que el miedo se presenta ante una amenaza bien definida. Ambos generan síntomas mentales como confusión, pensamientos negativos, aprehensión, entre otros. Y físicos tales como la tensión muscular y la taquicardia. Los episodios reiterados donde se presenten síntomas de ansiedad o miedo pueden dar lugar a la aparición de ataques de pánico. Un ataque de pánico es un estado de miedo muy intenso que se produce sin ninguna razón aparente. Puede durar entre varios minutos u horas, aunque normalmente no duran más de media hora. Si se produce en una situación determinada se le llama ansiedad o pánico situacional, si se produce en cualquier situación se denomina ansiedad o pánico espontáneo y si se da solo por pensar en situaciones determinadas se le llama ansiedad o pánico anticipatorio. Estos ataques pueden presentar algunos de los siguientes síntomas: dificultad para respirar, vértigo, palpitaciones, temblores, entumecimiento, acaloramiento o escalofríos, dolor en el pecho, transpiración, náuseas. Con el tiempo, la repetición de episodios donde se presenten síntomas de ansiedad, miedo o ataques de pánico pueden derivar en la aparición de alguno de los siguientes trastornos. Trastorno de ansiedad generalizado. El trastorno de ansiedad generalizado se presenta cuando una persona siente una ansiedad o preocupación excesiva o injustificada acerca de alguna circunstancia de la vida. La inquietud podría centrarse en una desgracia posible para una persona que no se halla en situación de peligro o en la situación económica que no se halla en riesgo. Pueden presentarse algunos de los siguientes síntomas: estremecimiento, tensión muscular, desasosiego, apatía, respiración dificultosa, palpitaciones, transpiración, boca seca, vértigo, náuseas, acaloramiento, impaciencia, dificultad para concentrarse, irritabilidad, trastorno de pánico. Se caracteriza por la presencia de ataques de pánico que se dan inesperadamente y que se producen sin una razón aparente puesto que no se halla presente ninguna amenaza. Generalmente las personas que sufren de este trastorno y no reciben atención profesional con el tiempo desarrollan conductas de evitación, puesto que asocian las actividades o situaciones con los ataques de pánico y como resultado comienzan a evitar las mismas. Trastorno de pánico con agorafobia. Es la tendencia a evitar lugares o situaciones donde la huida podría ser difícil o vergonzosa o donde no podrían obtener ayuda en caso de sufrir un ataque de pánico. Las situaciones o lugares evitados varían mucho de una persona a otra. Una persona en este estado puede necesitar un compañero cuando se aleje de su casa o se dirija a zonas nuevas o alarmantes. Fobia social. La fobia social se caracteriza por el miedo a sufrir vergüenza o humillación en situaciones sociales. Como consecuencia de este miedo se evitan las situaciones donde uno debe actuar y someterse a examen de los demás. Las formas suaves de fobia social son muy comunes, como el miedo a hablar en público, comer o beber en público con la dificultad para usar cuartos de baño públicos. Trastorno obsesivo compulsivo. Una obsesión es una idea, pensamiento, imagen o impulso persistente que es inconsciente o repulsivo y se inmiscuye en la conciencia de la persona. Las obsesiones comunes involucran pensamientos de hacer daño a los demás, violar normas sociales, mostrar un comportamiento sexual inaceptable, provocar contaminación o infección en uno mismo y en los demás y dudar acerca de haber realizado alguna acción. Una compulsión es una acción repetida de un modo ritual. La acción puede realizarse con el intento de provocar o evitar algún acontecimiento o situación futuros aun cuando la compulsión no tenga presencia real en el acontecimiento o situación que está dirigida a producir o evitar. Las compulsiones más comunes son lavarse las manos, contar, verificar y tocar. Fobia simple. Las fobias simples pueden implicar objetos o situaciones tales como animales, insectos, volar, espacios cerrados, alturas, obscuridad, ascensores o puentes. La fobia simple difiere de la agorafobia en que la ansiedad está centrada en un objeto o situación específico. Las fobias simples son comunes y generalmente no producen problemas importantes en la vida, simplemente se evita el objeto o situación temida. Trastorno de estrés postraumático. Es el estrés serio que resulta de acontecimientos traumáticos tales como violación, agresión, desastre natural, cirugía mayor, servicio en combate en tiempos de guerra, haber sufrido u observado un accidente grave.
Una persona con TED puede experimentar imágenes recurrentes del acontecimiento traumático, una sensación de que el acontecimiento está sucediendo en el presente, sueños con el trauma inquietantes o recurrentes o intenso malestar físico cuando se expone a situaciones que simbolizan o presentan alguna semejanza con el acontecimiento traumático. Una persona con TED puede evitar lugares o cosas asociadas con el trauma o experimentar un aturdimiento general. Pueden presentarse en alguno de los siguientes síntomas. Dificultad para dormir. Irritabilidad. Dificultad para concentrarse. Hipervigilancia. Reacciones físicas exageradas. Respuesta de lucha o huida. Los síntomas que se producen al vivir episodios de ansiedad o miedo reiterados son producto de una reacción que recibe el nombre de respuesta de lucha o huida. A continuación veremos qué es y cómo se desarrolla. El sistema nervioso se divide en dos partes: el sistema nervioso voluntario y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso voluntario controla aquellas acciones que requieren pensamiento, y el sistema autónomo controla aquellas acciones que son involuntarias, tales como respirar. El sistema nervioso autónomo está formado por las divisiones simpáticas y parasimpáticas. La división simpática regula la respuesta de lucha o escapa, y cuando ésta se activa suspende toda actividad no esencial del cuerpo y aumenta la actividad en cualquier sistema. Es importante entender que la clave para el desarrollo de un trastorno de ansiedad no está en los acontecimientos que una persona viva, sino que se halla en lo que la persona cree y piensa sobre los mismos. Los espero en el próximo vídeo. Adiós.